CBT en español, un ministerio que promueve la lectura bíblica cronológica en un año, todos los años. En el episodio de hoy, Aiva May nos dará un resumen de la semana 2 y 3 de nuestra lectura bíblica, donde terminamos de leer el libro de Génesis e iniciamos el libro de Job. A través de la vida de Jacob, José y Job, Aiva May nos hablará acerca del sufrimiento que ocurre en la vida afuera del jardín del Edén. Esta semana vamos a abarcar 2 semanas de lectura, de Génesis 25 al 50 y el inicio de Job. Vemos desde el inicio de la historia la intención de Dios de habitar en medio de su pueblo, en medio del jardín. No había sufrimiento ni muerte, excepto que hubo un límite que Dios puso, que fue que no comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque si comían de su fruto, sin duda morirían. Dios estableció que habría sufrimiento si desobedecían. Entonces, ¿qué llevaría a esta pareja a desobedecer? Ellos dudaron en la bondad de Dios. Dios había demostrado una y otra vez su esencia, que Él es bueno, y es en su bondad que Él da esa prohibición, porque Dios está buscando una relación basada en fe. Que nosotros respondamos a Él en fe. Siempre ha sido así. Vemos que desde antes de la caída, Dios ha deseado una relación basada en la fe, donde los humanos simplemente crean en Él y confíen en Él. Después que Adán y Eva cruzan ese límite y comen del fruto prohibido, empiezan a sufrir las consecuencias. Y la primera consecuencia que sufren es ser expulsados del jardín. Pero antes de salir del Edén, Dios les vuelve a dar la oportunidad de caminar con Él por fe, al decirles lo que Él haría en el futuro. Cuando les dice que de la simiente de la mujer vendría uno que aplastaría la cabeza de la serpiente y les da una ilustración de la redención, estableciendo la muerte sustitutiva. Dios toma algo que Él ha estimado como bueno, un animal, lo toma y lo mata para utilizar su piel para cubrir la desnudez de Adán y de Eva. ¿Te das cuenta? Bien temprano en la historia vemos la diferenciación entre los animales limpios y los no limpios. Cuando Dios le dice a Noé que lleve en el arca 7 pares de los animales limpios y solo un par de los animales no limpios. Entonces, el inicio del sufrimiento empieza al salir del jardín, y rápidamente tenemos el primer asesinato cuando Caín mata a su hermano Abel, porque su ofrenda no es aceptable ante Dios. ¿Por qué Dios no acepta la ofrenda de Caín? Porque no viene a Dios a la manera de Dios. La manera de Dios es venir a Él por fe a través de la muerte de un sustituto. Lo que implica es que yo estoy consciente, estoy aceptando que necesito perdón por mis pecados, y eso es lo que Caín no hace. Eso nos lleva a ver 2 tipos de sufrimiento. Tenemos sufrimiento personal por el pecado que habita en nosotros. Todo lo que nosotros hacemos está manchado por el pecado, y lo vemos cuando Dios le dice a Noé que cada intento del corazón del hombre es solo para maldad. Tenemos pecado en nuestro corazón que simplemente continúa promoviendo pecado, produciendo pecado. El sufrimiento personal es porque no somos quienes Dios quiso que fuésemos. Ya no portamos de manera perfecta la imagen de Dios, sino que estamos dañados. Portamos una imagen de Dios defectuosa. También vemos el sufrimiento colectivo, el daño comunal. ¿Por qué? ¿Adivina qué? Cuando unes a 2 personas que están dañadas por su propio pecado personal, ellas se dañan mutuamente. De hecho, les acabo de describir el matrimonio. Por eso el matrimonio es difícil, porque es como 2 puercoespines queriendo abrazarse. ¿Te imaginas? Al querer abrazarse se entierran sus espinas. Eso es lo que ocurre en una sociedad. Personas dañadas queriendo coexistir. Están activamente trabajando en herirse unos a otros, ya sea de manera intencional o sin intención, pero se hieren. Es importante que entendamos esto, porque esto nos ayudará a entender por qué Jacob es un desastre como persona y cómo Dios utiliza el sufrimiento para llevar a cabo su propósito, así como lo hace con José. Pero hay una diferencia. El sufrimiento de Jacob fue autoinducido, pero el sufrimiento de José fue producido por otros. Pero tenemos que saber que Dios se glorifica aún en nuestro sufrimiento. Es muy importante que nosotros entendamos cómo es el sufrimiento autoinducido. Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Viendo la disfuncional y desastrosa vida de Jacob, debe darnos esperanza, porque no importa qué tan dañados estemos, el desastre que seamos, qué tan autohirientes seamos, al provocarnos sufrimiento por las malas decisiones que tomamos,
Dios, en medio de todo eso, nos demuestra lo bueno que Él es. Tenemos el sufrimiento autoinducido de Jacob. Desde el inicio de su vida hay drama. Isaac y Rebeca esperaron 20 años para que Dios abriera su vientre y Dios les da gemelos, quienes desde el vientre están en guerra. Este es el primer registro de gemelos en la Biblia. Estos hermanos son nacidos para el conflicto, nacidos para sufrir. Vemos a Jacob tratando de ser el primero en nacer. Es un drama que empieza en el útero y continúa con engaño cuando Jacob roba los derechos de primogenitura de Esaú, aprovechando que él está hambriento. Después, Isaac toma una decisión basada en lo que ve. Él ve y cree que está pronto a morir y se apresura para bendecir a su hijo. Jacob se une a su mamá para engañar a su padre, no solo a su padre, sino que también a su hermano. Yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si ellos no hubieran recurrido al engaño? Porque cuando nosotros engañamos para obtener algo que Dios ya ha prometido, estás abriendo la puerta para el sufrimiento autoinducido. Como resultado del engaño, Jacob es odiado por Esaú a tal punto que decide matarlo. Rebeca, al escuchar eso, lo envía lejos. Lo interesante es que ella lo despide creyendo que pronto volverá, pero realmente no lo vuelve a ver. Y es que les diré algo, nosotros podemos pensar que podemos controlar una situación, pero una vez que ponemos en acción una decisión, no podemos controlar las consecuencias. Entonces Jacob se va a donde su tío Labán y ve a Raquel y de paso también se fija en el rebaño de su tío. Puedes ver su cerebro trabajando, planear, maquinar. ¿Cómo lo consigo? ¿Cómo consigo a la bella y al rebaño de su padre? Vemos que él continúa con su destructivo hábito de engañar. Pero el engañador termina siendo engañado por su suegro, cuando le da a Lea en lugar de Raquel. Ahora tienen que trabajar 7 años más por Raquel, lo que lo lleva a una vida difícil teniendo 2 esposas y 2 concubinas que le dan 12 hijos varones. Es una combinación perfecta para el drama, y de remate se da el lujo de tener un hijo favorito. Lo que hace es abrir una puerta más de sufrimiento que afectaría a la siguiente generación, porque lo que hace es ponerle un precio a la cabeza de José. Jacob termina con una loca familia disfuncional. Después, él huye de su suegro Labán y tiene que enfrentar a Esaú. Después, él pierde a su hijo favorito, pierde a su amada Raquel en el nacimiento de su último hijo Benjamín y termina emigrando a Egipto, donde vive sus últimos 17 años de vida, afuera de la tierra que Dios le había prometido a sus descendientes heredarían. Una declaración interesante es hecha por Jacob a sus hijos en Génesis 42:36. Él dice que contra él son todas estas cosas. Y me hace pensar en el libro de Ruth, porque ahí tenemos a una mujer con un gran sufrimiento. Primero pierde a su esposo y después a sus 2 hijos. Y luego ella escucha que Dios ha visitado a su pueblo y ahora hay pan en Belén. Y ella decide regresar a Belén. Ella también hace esta declaración, que la mano de Jehová está en contra de ella. Y nos damos cuenta que cuando una vida está en un intenso sufrimiento, donde ha habido engaños, pérdidas, injusticias y cosas así, queda como resultado la ausencia del gozo, porque nos centramos en el dolor y perdemos el gozo. Ni Jacob ni Ruth tienen gozo en ese momento. Podemos ver su pecado personal, pecado familiar y el quebrantamiento en su comunidad. Pero volvamos a Jacob y veamos lo que sucede en su lucha. Dios le da a Jacob la oportunidad de luchar con él. Si te fijas, realmente había venido luchando con Dios durante toda su vida. Jacob es un hombre que ha llevado su vida con sufrimiento autoinfligido, pero solo porque él lo haya hecho así, no significa que Dios no quiere una relación con él. Dios le permite, y es asombroso cómo Dios aguanta y espera a que nosotros nos humillemos ante él. Nosotros, con nuestro corazón pecador y arrogante, creemos que podemos navegar nuestra vida fuera del jardín sin Dios y sin sus promesas. Dios le quita a Jacob la habilidad de escapar de Esaú y de Dios mismo. ¿Por qué Dios le hiere la cadera? El sufrimiento que él mismo se había causado le daba su forma de vida, independiente a Dios. Y Dios le hiere la cadera como diciendo, no puedes huir de Esaú y tampoco huirás de mí. Detente y piensa, ¿por qué alguien huiría de un Dios bueno? Nuestro Dios es bueno, pero nosotros huimos de él y queremos ser independientes. Dios le quita a Jacob su habilidad de correr. También vemos que las promesas que Dios le había dado a Abraham se cumplirán en Jacob. Jacob debe rendirse a la voluntad de Dios. La vida de Jacob es un desastre, pero un encuentro con Dios le evita que él continúe ese camino que él mismo ha establecido para él. ¿No te alegra que Dios interrumpa nuestro camino? Ahora miremos a José. José sufre por culpa de otros, porque no es que José estaba tomando malas decisiones
como lo hacía Jacob, que lo llevan por mal camino. No fue así. Él era el favorito de su padre, pero eso no era su culpa. Él era guapo y adorable, pero tampoco era su culpa. Por ser bello, la esposa de Potifar viene tras él. Lo que sucede a José es que sus hermanos conspiraron para matarlo, pero ¿por qué no lo matan? Porque Dios ya le había dado una promesa sobre su futuro. En Génesis 15, 13 al 14, Dios le dijo a Abraham que sus descendientes serían esclavos por 400 años. Yo pienso que José conocía esas promesas, por eso él estaba consciente de la presencia de Dios a través de su vida. ¿Por qué? Porque él se había apropiado de la palabra de Dios. Él sabía que Dios estaba con él. Entonces él sueña que sus hermanos se iban a postrar ante él. Pero José no les dice así: ustedes se postrarán ante mí. Él solo les cuenta sus sueños y ellos asumen que ellos serían los que se postrarían y ellos deciden que eso no pasará. Entonces vemos cómo el sufrimiento es causado por otros. Jacob le dice a José que vaya a ver a sus hermanos, así que es la obediencia de José lo que lo pone en el camino del sufrimiento. Esta obediencia a su padre le causa gran dolor a él y a su padre. Hace que no se vean durante 22 años. ¿Te das cuenta? A veces la obediencia te lleva directo al sufrimiento. Te lo repito, a veces la obediencia te lleva directo al sufrimiento. Sus hermanos lo ven de lejos y deciden matarlo para que sus sueños no se cumplan. José se vuelve un producto que puede ser vendido y comprado. ¿Puedes imaginarte su dolor? De ser un niño consentido a ser un esclavo, y todo por culpa de sus propios hermanos. Vemos que el sufrimiento puede ser autoinfligido o puede ser la víctima de acciones de otros, pero vemos que José en la casa de Potifar brilla. Debido a su excelencia en el trabajo, a él se le entrega toda la casa. El camino del sufrimiento de Dios es necesario para llevarte a la siguiente etapa. Así que los sufrimientos que vivimos son absolutamente necesarios. Son parte de nuestra formación espiritual, formación ministerial, porque Dios utiliza eso como base, como fundamento para cumplir su propósito, no para nosotros, sino para la gloria de Dios y para ayudar a otros. Luego, por su excelencia, su buen trabajo, lo lleva a ser falsamente acusado y es llevado a prisión. Lo que sí me gusta de esta historia es el hecho de que un esclavo normalmente no sería llevado a la cárcel de los sirvientes del rey. Ahí vemos la providencia de Dios mostrada abiertamente. Realmente es Dios quien lo pone específicamente en esa cárcel. Y ahí lo vemos nuevamente laborar como un excelente administrador. Él brilla. Donde quiera que José esté, él brilla, porque honra al Señor con su trabajo. El carcelero le da al prisionero la administración de la cárcel. Luego sucede que el copero y el panadero del rey son encarcelados, y ambos tienen un sueño que José interpreta y sucede exactamente como él dijo. Y él le pide al copero que lo recuerde al volver al palacio, pero él se olvida de José. Imagínense la decepción de José. Pensar en lo que él hizo por el copero, y ahora el copero está súper bien en la casa del faraón y José olvidado en la cárcel. José le hizo un gran favor y éste simplemente lo olvidó. Nuevamente, el sufrimiento de José es causado por otras personas. Y aunque sean otros los que causan el dolor, hay dolor personal. Vemos una gran verdad al final de la historia. Después que Jacob muere, José le dice a sus hermanos: lo que ustedes quisieron para mal, Dios lo utilizó para bien. Esto me recuerda a una definición de sufrimiento que leí en el libro de Joni Eareckson Tada. Ella tuvo un accidente a sus 18 años y quedó paralizada de la nuca hacia abajo. Y su meta hasta ese momento era ser una ama de casa. Ella no tenía planes de tener un ministerio internacional, pero ella tiene un ministerio internacional debido al camino de sufrimiento que ella tuvo que enfrentar y que aún no entendía. Ella, al igual que Job, se preguntaba: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Por qué a mí? Y ella dijo lo siguiente: el sufrimiento es cuando Dios utiliza lo que odia para lograr lo que ama. ¿Por qué esto es tan importante? Porque el sufrimiento es una consecuencia de vivir fuera del jardín del Edén. Sufrimos como resultado de la caída, sufrimos como resultado del pecado personal, del pecado familiar, del pecado comunal. Y ella dijo que Dios usa lo que odia. No que Él lo cause, pero lo usa para lograr lo bueno que Él ama. Así que para José, lo que Dios ama es la promesa que Él hizo a Abraham en el capítulo 15. La trayectoria que Dios utilizó para llevar a José a Egipto fue el camino del rechazo, injusticias y sufrimiento. Esta es la cosa. Cuando estamos en medio del sufrimiento, es importante que tengamos una idea clara, real, de quién es Dios.
No podemos lograrlo sin él. Lo necesitamos. Yo estoy pasando por un sufrimiento que realmente no quiero vivir. Preferiría tener cáncer de mama porque creo que podría manejarlo mejor. No lo sé. Pero no es mi decisión, sino de Dios, porque nos damos cuenta que Dios diseña el sufrimiento, es único para cada quien, que es imperativo que lo atravesemos para el fortalecimiento de nuestra fe. Dios lo permite porque está perfeccionando nuestra vida para conformarnos a la imagen de Cristo. Necesitamos el sufrimiento. Para concluir, lo que podemos ver en Jacob, José y Job es que nadie es inmune al sufrimiento. La vida fuera del jardín es difícil, caótica y de sufrimiento. Puede que tengas temporadas donde todo vaya bien, pero así no será siempre tu vida. El sufrimiento viene de diferentes formas y tamaños y en diferentes intensidades. Dios usa lo que odia para lograr lo que ama. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. El sufrimiento es un golpe a nuestra mortalidad. Por eso es temporal, porque nuestra mortalidad un día será cambiada por inmortalidad, y no llevaremos nuestro cuerpo de sufrimiento a la inmortalidad. El problema es que vemos el sufrimiento erróneamente, porque el sufrimiento es algo temporal en nuestras vidas. No definirá nuestra vida, es momentáneo. Aunque dure años, en términos eternos no será nada. Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios posicionó a José en Egipto no sin antes darle la experiencia laboral como un administrador, experiencia que necesitaba para poder enfrentar la hambruna mundial. Solo la eternidad revelará lo bueno que Dios logró a través de nuestro sufrimiento, sin importar el origen del sufrimiento. Hay sufrimiento que viene por las malas decisiones que hemos tomado, sufrimiento autoinfligido porque realmente somos dundos. Pero Dios utiliza todo, y eso incluye las estupideces que hacemos. Porque ahí es donde nos damos cuenta, realmente yo necesito la sabiduría de Dios. Yo no soy lo suficientemente inteligente ni ingeniosa para llevar mi vida fuera del jardín. También tenemos el sufrimiento provocado por otros, como lo vemos en José, cuando dice, lo que ustedes querían para mal, Dios lo utilizó para bien. Es por eso que él puede perdonar a sus hermanos. Porque en cada paso en la traición de sus hermanos, al ser encarcelado, al ser olvidado, ser llevado al palacio, Dios en su providencia estaba con él, desarrollando su espíritu, formando su carácter. Entonces tenemos el sufrimiento autoinfligido como el de Jacob, el sufrimiento provocado por otros como el de José, y el tercer sufrimiento yo lo llamaría satánico, que lo vemos con Job. Y de dos maneras. Si tenemos pecado, esto abre la puerta e invita a Satanás. Cuando tienes pecado sin confesar, es una invitación para el enemigo para que venga a tu vida y tenga un cuarto de operaciones en tu vida desde adentro. Efesios 4:27 dice que no des lugar al diablo. Esto depende de nosotros. Debemos de confesar y apartarnos del pecado. La segunda manera es cuando Dios lo permite, porque quiere conformarnos a su imagen, quiere clarificar nuestra teología, quiere fortalecer nuestra fe. Y lo bello es que cuando Él haya cumplido su propósito, Él mismo apartará a Satanás de nosotros. Lo único que tenemos que tener cuidado es no quedar atrapados en pensar que es Satanás quien está haciendo esto. Elévate por encima y piensa qué es lo que Dios está haciendo a pesar de los ataques de Satanás. Busca dónde está lo bueno en todo esto. ¿Cómo es que Dios está logrando redención en mi vida? ¿Qué ven de Dios los que me observan? Esta es una perspectiva global de lo que hemos leído en Jacob, José y Job. ¿Por qué? Porque José creyó que Dios estaba con él en cada paso, en cada sufrimiento. José tenía la convicción de que Dios estaba con él. ¿Qué es lo que va a sostenernos en medio del sufrimiento que nosotros no entendemos? Ahí es cuando debemos creer que Dios es bueno y que su palabra es verdad. Recordar que yo conozco el final de la historia. Dios está haciendo algo mucho más grande de lo que puede imaginar, aunque no lo pueda entender. De José aprendemos que lo peor que alguien nos puede hacer solamente será fortalecer nuestra formación espiritual. Lo peor que alguien nos puede hacer solo sirve para llevar a cabo los propósitos de Dios en mi vida. El sufrimiento no es mi enemigo. La persona que lo causa no es mi enemiga. Mi peor enemigo es mi falta de fe. Es tener una visión pequeña de Dios. Ahí está el problema. Job nos muestra el tercer tipo de sufrimiento, el satánico. Lo vemos en la vida de Job.
Al inicio de la historia de Job se nos dice que Job, por si sus hijos hubieran pecado en un ambiente de fiesta, lo cual estoy seguro que es un ambiente para que ocurra pecado, Job ofrecía holocaustos por cada uno de sus hijos. Job entiende y vive una vida basada en la expiación sustitutiva. Ahora, esta es la cosa. Esa es la teología que solo puedes vivirla a través de las pruebas, a través del sufrimiento, y esto es lo que ocurre con él. Entonces, la historia nos lleva a un concilio en el cielo del cual Job no sabe nada. Y dice que los hijos de Dios estaban delante de él y que también estaba Satanás. Y lo que sucede es que Dios es quien apunta a Job. Dios específicamente señala a Job. Y Dios le dice a Satanás, ¿has considerado a mi siervo Job? Y Satanás le respondió, de hecho sí me he fijado en él, pero él goza de una cobertura de protección por parte tuya. Y reta a Dios a quitarle esa cobertura y te garantizo que Job blasfemará contra ti. Pero, ¿qué es lo que Dios sabe de Job? Dios sabe que Job es justo. Dios conoce el carácter de Job. Con lo que tiene que luchar Job y con lo que sus amigos lo bombardearán es con ideas equivocadas acerca del sufrimiento. Porque esto es lo que ellos dicen. Porque es lo que ellos creen, que las personas buenas no sufren. Hablando de teología equivocada. Los amigos de Job creen que ellos están en lo correcto porque ellos están bien, ellos no están sufriendo, entonces ellos son justos. Así que utilizan unas matemáticas espirituales para solidificar su propia autojustificación y condenar a Job. Y lo que ocurre es que Dios permite que se le quite la cobertura de protección de la vida de Job. Mueren todos sus hijos por culpa de un terrible viento y un fuego del cielo elimina todos sus camellos. Era todo un imperio el que Job tenía. Era extremadamente rico y en un solo día lo perdió todo. ¿Y qué hace Job? Job bendice el nombre del Señor. ¿Pero qué hace su esposa? Su esposa está del lado de Satanás. Ella está totalmente de acuerdo con Satanás porque le dice, maldice a Jehová y muérete. Pero Job no lo hace. Luego vienen los amigos de Job, que en realidad hoy en día los podríamos llamar enemigos, porque lo que hacen es poner a prueba a Job. Dios utiliza el sufrimiento y a sus amigos que le dan malas interpretaciones, lo retan, lo confunden. Ellos están desenmarañando su teología. El sufrimiento es bueno porque lo que hace es madurar la fe y clarifica tu teología. El sufrimiento es nuestra oportunidad para caminar con Dios en fe. Porque incluso Job empieza a dudar de él mismo. ¿Será que no soy justo? Pero yo puedo probar que soy justo porque mira todas las cosas buenas que he hecho. Y empieza a justificarse en lugar de ver a Dios. Pero, ¿qué es lo que sabemos de la redención? Que es a través de la muerte de un sustituto inocente a favor del culpable. Nadie es justificado por las obras. Somos redimidos al creer en la muerte de un sustituto inocente en lugar de nosotros que somos los culpables. Así que a través del libro de Job se clarifica la teología. Satanás hizo lo que pudo para crear dudas en el corazón de Job acerca de la bondad de Dios. Una gran verdad del sufrimiento es que el sufrimiento o la ausencia de sufrimiento no es evidencia de la justificación. Te lo repito, el sufrimiento ni la ausencia del sufrimiento es una evidencia de la justificación. Hay un precepto equivocado de que si estás sufriendo es porque tenés pecado. Nosotros hemos juzgado así cuando vemos a alguien sufrir. Realmente nadie necesita a un enemigo así, sino a un amigo de verdad, un amigo genuino. Los amigos de Job probaron no ser amigos realmente. Y es que el sufrimiento de Job también era un favor para sus enemigos, porque al final del libro de Job vemos a Dios le dice que construya un altar y queme holocaustos en favor de sus amigos. Ellos eran observadores de su sufrimiento y de esta manera su teología también estaba siendo clarificada, porque ellos tenían ideas erróneas acerca de la redención y la justificación. Dios estaba obrando a través de ellos observar el sufrimiento de Job, porque así llegaron a la conclusión que la justificación y el sufrimiento no tienen nada que ver una con la otra. Porque la justificación siempre es por la fe. La verdad que aprendemos acerca de Job es que el sufrimiento es una oportunidad para que la fe madure, se clarifique la teología y para la redención de los que nos observan. Pero esta es la cosa. ¿Estás dispuesta a que a través de tu sufrimiento tus amigos lleguen a Cristo? O aún, tus enemigos llegan a Cristo. Mejor que se vayan al infierno. No lo decimos. Tal vez ni lo pensamos, pero así es como realmente vivimos. Porque solo nos preocupamos por nosotros mismos. ¿No nos molesta atravesar lo bueno que Dios nos manda? Sí, Señor, manda lo bueno para que nosotros seamos salvos. Pero Dios dice no.
porque ninguno de nosotros es inmune al sufrimiento, y como Dios utiliza el sufrimiento en la vida de un creyente, es diferente a la de un no creyente, porque nosotros tenemos fe, esperanza que ellos no tienen, porque nosotros creemos que Dios tiene un propósito. Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todo el sufrimiento Dios lo utiliza para bien a aquellos que le aman. Lo que sucede es que en medio de nuestro sufrimiento es muy difícil ver lo bueno. El sufrimiento es el instrumento, el cincel que Dios utiliza para revelar la gloria de Dios en nosotros. Él constantemente nos está quebrantando porque nosotros nos creemos más de lo que deberíamos y nos encanta nuestra vida, la amamos más de la cuenta. Recuerda, necesitamos el sufrimiento para ser transformados a la imagen de Cristo. Gracias por estar con nosotros hoy. Agradecemos mucho tu apoyo a este ministerio suscribiéndote al canal y compartiendo este mensaje. Si deseas unirte a nuestro plan de lectura, envíanos un mensaje para más información. Puedes encontrarnos en Instagram, Facebook, canal de WhatsApp y Telegram. CBT en español, impulsando la alfabetización bíblica.